Bienvenidos, estimados estudiantes, a nuestra cuarta y última semana de actividades de nuestro curso de empresarismo, en el que básicamente vamos a retomar continuamos con nuestra segunda unidad de aprendizaje relacionada con la oportunidad de negocio y ya pues prácticamente terminaremos nuestra tercera unidad de aprendizaje que tiene que ver con el tema de las redes de apalancamiento empresarial. Entonces les doy la bienvenida a nuestra cuarta y última semana de actividades, recordándoles que el día de ayer, lunes 17 de mayo, se vencieron dos actividades, el taller Saber TIT y el parcial número 1. Y prácticamente a partir de hoy, martes 18 de mayo, se habilitan las dos últimas actividades de nuestro curso. ¿Estas cuáles son? Uno, la actividad de aprendizaje número 2, que la pueden desarrollar o de forma individual o de forma grupal. Para esto yo les sugiero a todos ustedes que revisen la guía de aprendizaje número 2, que se encuentra en la sección tareas de su plataforma Canvas, cuando ingresan a la actividad de aprendizaje número 2. Perdón, ahí se encuentra la respectiva guía de trabajo, entonces sugiero que todos por favor la lean, la comprendan y asimismo apliquemos lo que aparece estipulado en esa actividad. Y también tenemos el parcial número 2. El parcial número 2, que también se habilitó desde hoy y se cierra el próximo lunes 24 de mayo, integra todo lo que hemos visto en estas 4 semanas o 4 videoconferencias de nuestro curso de empresarismo. Entonces ya prácticamente estamos entrando a la recta final de nuestro curso. Espero que todos ustedes estén juiciosos desarrollando las actividades, recordándoles lo que les había dicho en la primera videoconferencia, que este curso es bastante corto. Entonces, ya a partir de hoy están habilitadas actividad de aprendizaje número 2. Reitero, por favor, lean detenidamente la guía de aprendizaje número 2 y desarrollen lo establecido allí. Y lo segundo, el parcial número 2, que integra todo lo que hemos visto en estas 4 semanas de nuestro curso de empresarismo. Entonces, en este momento voy a empezar a compartir la pantalla para visualizar la presentación de esta cuarta semana de actividades. Les reitero a todos ustedes, si tienen dudas, inquietudes con respecto al desarrollo de las temáticas y de las actividades que tenemos por presentar, no duden en escribirme a mi correo institucional bmanjarres@unap.edu.co si tienen estas dudas o inquietudes. De igual forma, si ustedes me escriben directamente desde la plataforma Canvas, automáticamente los mensajes me llegan al buzón de entrada de mi correo institucional. Entonces, les reitero a todos, este es mi correo por si tienen dudas o inquietudes con respecto al desarrollo de las actividades. Continuamos entonces con nuestra segunda unidad de aprendizaje, la cual corresponde a la oportunidad de negocio. La semana pasada abordamos lo que fue el estudio de mercado, el estudio técnico, administrativo y el estudio legal. Esta noche vamos a hablar del estudio económico y financiero, que prácticamente resume todos los 4 estudios anteriores. Como lo vamos a ver, el estudio económico financiero prácticamente es expresar en términos de costos, de ventas, de ingresos, todas las expectativas que tenemos en nuestro plan de negocios basadas en los 4 estudios anteriores. Entonces, el estudio económico financiero es la quinta parte de nuestro plan de negocios. Y básicamente se refiere a todo el análisis en términos de ingresos, costos, beneficios y rentabilidad para determinar si es viable o no constituir esta idea de negocio, es decir, materializar nuestra idea de negocio, llámese creación de una droguería o de una tienda naturista o de una farmacia droguería o cualquier otro tipo de establecimiento farmacéutico. Entonces, prácticamente este estudio económico financiero empieza a condensar todos los 4 estudios anteriores, tanto el estudio de mercado, en lo que tiene que ver con la proyección de ventas, el estudio técnico, como lo vemos en la presentación, que empieza a resumir todo el tema de los presupuestos de inversiones y los costos también, el estudio administrativo, donde también identificamos esos gastos preoperativos, esos gastos administrativos,
y demás que necesitamos para la puesta en marcha de nuestra droguería o tienda naturista. Y también nuestro estudio legal, que prácticamente nos da el marco para entender qué tipo de gastos legales vamos a incurrir al momento de crear nuestro establecimiento farmacéutico. Primero que todo, el estudio económico financiero, un primer elemento a tener en cuenta son las inversiones. La inversión se refiere a toda esa salida de dinero o a ese desembolso que nosotros generamos con el fin de que eso se retorne a través del tiempo. Es decir, que es un desembolso que esperamos tenga un retorno. Y básicamente las inversiones se dividen en tres categorías. Uno, las inversiones fijas. Contablemente hay un concepto y es el concepto de los activos. ¿Qué son los activos? Esos bienes, derechos, propiedades y demás con los que contamos para poner en marcha nuestro establecimiento. Y esos activos se pueden dividir en activos corrientes, que son aquellos que se pueden convertir en dinero en el corto plazo, y activos no corrientes. Dentro de los no corrientes hablamos de los activos fijos, que prácticamente corresponde a todo lo que tiene que ver con propiedad, planta y equipo. Es decir, la maquinaria, los equipos, los muebles, los enseres, las construcciones, las edificaciones, los equipos de cómputo y de comunicación, todo eso hace parte de la inversión o activos fijos. Entonces, lo primero es identificar, de acuerdo con el estudio técnico, qué inversión fija es la que requerimos, en qué necesitamos invertir. Y hay dos tipos de inversión fija, depreciable y no depreciable. Depreciable son aquellos activos fijos, propiedad, planta y equipo, que a través del tiempo pierden su valor económico debido al uso o desgaste de los mismos. Por ejemplo, un computador, por ejemplo, un mobiliario, por ejemplo, un módulo inteligente en nuestra droguería, esto puede ser ejemplo, perdón, de un activo fijo depreciable. Y los no depreciables son todo lo contrario, son aquellos que a través del tiempo no se deprecian, sino se valorizan, como por ejemplo los terrenos. Entonces, lo primero es identificar la inversión fija. Esta inversión fija surge del estudio técnico, cuando nosotros identificamos la maquinaria, equipos, muebles y demás que requerimos para la puesta en marcha de nuestro establecimiento farmacéutico. En segunda instancia, tenemos la inversión diferida. Y esto se refiere a los gastos pagados por anticipado, por ejemplo, los gastos notariales, los gastos de constitución, los gastos de publicidad, nómina también que se paga antes de la puesta en marcha de nuestro establecimiento. Todo esto también hace parte de esta inversión. Estas inversiones diferidas generalmente salen del estudio administrativo y del estudio legal. Y tenemos el capital de trabajo, que prácticamente es ese dinero en efectivo con el que contamos para el inicio de la puesta en marcha de nuestro establecimiento. Lo que comúnmente algunos autores, o bueno, algunas personas del común llaman el plante o el capital semilla. Eso es básicamente el capital de trabajo, que puede ser en dinero o en bienes, inventarios y demás. Este es un ejemplo de un presupuesto de inversión inicial. Noten ustedes que aquí está la inversión fija, cuando hablamos del equipo de comunicación, planta industrial, el balanceador de automóviles, el equipo de seguridad, los muebles de oficina, ¿cierto? Todo eso hace parte de la inversión fija. El inventario es capital de trabajo y miren, la adecuación del local, la dotación, la papelería y las licencias, todo esto hace parte de la inversión diferida. Y la suma de todos estos rubros es lo que nos da el presupuesto de inversión inicial. En este caso, si decimos esto es, o el total del presupuesto de inversión inicial significa con lo que necesitamos contar antes de poner en marcha nuestro establecimiento farmacéutico. O sea, en este caso, por ejemplo, necesitamos contar con 56.037.910 pesos para poner en marcha nuestro establecimiento. Posteriormente, es importante hacer un análisis de los costos. ¿Y los costos qué son? Aquellos desembolsos de dinero que de alguna u otra manera se van a ver reflejados en la prestación del servicio o en la producción de un bien. Por ejemplo, los costos pueden clasificarse, por ejemplo, si queremos constituir una droguería, estos pueden clasificarse en costos fijos y costos variables.
Los fijos son aquellos que, a pesar de que se aumenten o disminuyan las ventas, se siguen manteniendo en su comportamiento, es decir, igual se tienen que asumir, como por ejemplo los arrendamientos, los suministros, las herramientas, los impuestos, los seguros, algunos gastos de personal y los costos que no varían. Esos son los costos fijos. Y eso es importante tenerlos presentes porque un poquito más adelante vamos a ver el concepto del punto de equilibrio. Por su parte, y en contraste de los costos fijos, tenemos los costos variables, que en caso contrario son aquellos que a un aumento o disminución de las ventas, estos costos también fluctúan o varían, como por ejemplo la materia prima, la mano de obra directa, los empaques, las comisiones de ventas, los gastos de transporte, y estos son variables. ¿Por qué? Porque varían de acuerdo al incremento o disminución del nivel de ventas. Y resulta que estos fijos y estos costos variables nos van a permitir identificar los costos totales. ¿Cuáles son estos? Aquellos que se derivan de la suma de los costos fijos más los costos variables. Eso nos determina los costos totales de la prestación del servicio o de la fabricación de un medicamento, si hablamos de una farmacia homeopática, una farmacia droguería o de un laboratorio. Otro elemento de los costos a tener en cuenta es el costo promedio ponderado, y es aquel que se calcula dividiendo el costo total entre las unidades a producir. Esto también nos permite hallar el costo unitario. Y ese costo unitario es una variable muy importante, sobre todo cuando fijamos el precio de venta de un medicamento que vamos a comercializar o de un dispositivo médico, porque esto pues básicamente afecta, o ese precio nos debe permitir cubrir los costos y generar una ganancia. Hay unos costos de acuerdo a su función o a su departamentalización. Por ejemplo, los costos administrativos básicamente son los que tienen que ver con el desarrollo de los digamos, de los procesos de gestión, la representación legal, los honorarios, los viáticos, la nómina administrativa. Todo eso hace parte de los costos administrativos. Por su parte, los costos financieros son aquellos que tienen que ver con los intereses, las tasas de interés, todo este tema, si se solicitan préstamos o financiación externa, que ahorita vamos a ver un poco el tema de los aceleradores de negocio o la red de apalancamiento. Los costos de producción o de prestación del servicio, que son los que directamente tienen que ver con los costos fijos y los costos variables. Y los costos de comercialización, que en esto se involucra el precio, el margen de comercialización, si utilizamos distribuidores o si nosotros deseamos constituir una droguería, que es un distribuidor minorista, y ahí estimamos esos costos de comercialización de los medicamentos y dispositivos médicos que ponemos a disposición del cliente o consumidor final. Estos son unas fórmulas que debemos tener en cuenta, por ejemplo, el cálculo del costo total unitario, que es igual al costo fijo unitario más el costo variable unitario. ¿Cómo estimamos el costo fijo unitario? Tomamos los costos fijos totales y lo dividimos por el número de unidades producidas o comercializadas en un periodo de tiempo, o número de clientes atendidos, porque también lo podemos hacer desde esa perspectiva. Los costos variables unitarios corresponden a los costos variables totales divididos por las unidades producidas o comercializadas en un periodo de tiempo. Y esto también tiene que ver con el número de clientes atendidos y demás. Y el precio de venta unitario, ¿cómo se estima? Cuando tomamos el costo total unitario y le sumamos la ganancia esperada. Ahí es donde obtenemos el precio de venta unitario. Por eso es tan importante fijar muy bien los costos, porque de acuerdo a los costos fijamos el precio de venta de un medicamento o de un dispositivo médico. De igual forma, asociado con los costos y el precio de venta también se fija una contribución marginal, que básicamente y en pocas palabras, ¿qué es? El margen de contribución de un producto, medicamento, dispositivo médico a las utilidades de nuestra droguería o de nuestro establecimiento. ¿Y cómo se determina la contribución marginal o el margen de contribución? Es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario. Eso es básicamente la contribución marginal.
También es importante, aparte de los presupuestos de inversión y de los costos, hacer la proyección de ventas. Esta proyección de ventas tiene que ver directamente con el estudio de mercado. Recordemos que en el estudio de mercado nosotros identificamos el segmento o nicho de mercado que deseamos atender con nuestro establecimiento. Y desde ahí empezamos a proyectar las ventas. Entonces, la proyección de venta la podemos hacer mensual, semestral, trimestral, anual, que en muchos casos se utiliza de forma anual. ¿Y de dónde se determina? ¿O cómo se determina este plan de ventas? Sencillamente, proyectamos las unidades a vender de medicamentos, dispositivos médicos y las multiplicamos por el precio de venta unitario, que ya nosotros vimos cómo se determina ese precio de venta unitario, ¿no? Costo total unitario más el margen de ganancia. Entonces, ¿cómo determinamos la proyección de ventas o el total de ingresos proyectados mes a mes o año por año? Sencillamente multiplicamos las unidades de medicamentos o dispositivos médicos a vender por el precio unitario. Y eso nos va a dar la proyección de estas ventas. Asociado con la proyección de ingresos y con los costos, es importante determinar el concepto del punto de equilibrio. Y básicamente el punto de equilibrio es un indicador financiero que nos permite determinar en qué nivel de ventas una empresa no pierde ni gana. Es decir, se mantiene que los ingresos sean iguales a los costos. Y es una medida que nos permite determinar en qué nivel de ventas nosotros podemos o generar ganancias o generar pérdidas en nuestro establecimiento farmacéutico. ¿Cómo determinamos este punto de equilibrio? Entonces, en unidades, por ejemplo, medicamentos a comercializar o dispositivos médicos a comercializar, lo determinamos cuando a los costos fijos totales le dividimos la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, es decir, costos fijos totales sobre la contribución marginal. Por ejemplo, en este caso, si los costos fijos totales son de 2 millones, esto se divide por la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario, que da 550. Y 2 millones sobre 550 da 3.636,36 unidades. Es decir, que en este nivel de ventas la empresa no pierde ni gana. Su utilidad va a ser cero. También nosotros podemos estimar ese punto de equilibrio en pesos, en dinero. ¿Cómo? A los costos fijos totales le dividimos la diferencia entre el precio de venta unitario y el costo variable unitario sobre el precio de venta unitario. Y esto nos va a dar 3.636.363. Les sugiero a todos ustedes que verifiquen sus cálculos para aplicar, para precisar la aplicación de esta fórmula. ¿Cómo demostramos que efectivamente en este nivel de ventas, en unidades o en pesos, se genera el punto de equilibrio? Se puede hacer la demostración a través de un estado de pérdidas y ganancias, como este. Entonces, por ejemplo, primero estimamos los ingresos. Los ingresos corresponden al precio de venta por las unidades en punto de equilibrio. En este caso, 1.000 por 3.636,36. Esto nos da 3.636.363. A esto le restamos los costos variables totales. ¿Cómo los determinamos? Al precio de venta, al costo variable unitario le multiplicamos estas unidades en punto de equilibrio. Da 450 por 3.636,36. Y esto nos da 1.636.363 en negativo, por eso se coloca entre paréntesis. Y a esto le restamos los costos fijos que son de 2 millones. Si hacemos este cálculo de los ingresos menos costos variables menos costos fijos, nos va a dar 0. Y ahí es donde comprobamos que efectivamente esas son las unidades en punto de equilibrio. Suponiendo que de pronto deseamos nosotros una ganancia esperada, una utilidad esperada, por ejemplo, en este caso de 1 millón, ¿qué hacemos? Sencillamente modificamos la fórmula del punto de equilibrio. ¿Dónde? En el numerador, donde a los costos fijos totales le sumamos la utilidad deseada y todo lo demás se mantendría constante. Lo único que se altera es el numerador porque a los costos fijos le sumamos la utilidad deseada. Por ejemplo, en este caso, si deseamos una utilidad de 1 millón de pesos y mantenemos los datos constantes del anterior planteamiento,
tendremos en el numerador 2 millones más 1 millón, son 3 millones dividido entre la diferencia entre 1000 menos 450, que da 550. 3 millones entre 550 nos da 5.454,54 unidades. En precios o en pesos también nosotros alteramos simplemente el numerador, que a los costos fijos les sumamos esa utilidad o ganancia esperada. ¿Cómo comprobamos en este caso? Hacemos la misma operación. Los ingresos, que es el precio de venta por estas unidades, que nos va a dar 5.454.545, menos los costos variables, que es 450, que es el costo variable unitario por estas unidades, que nos va a dar 2.454.545, y menos los costos fijos, que son de 2 millones. Si nosotros hacemos toda esta operación, ingresos menos costos variables menos costos fijos, obtenemos la ganancia esperada de 1 millón. Eso es básicamente lo que nos permite determinar este cálculo del punto de equilibrio. Les sugiero a todos ustedes hacer sus cálculos y verificar estos resultados. Otro concepto importante a tener en cuenta es el concepto del flujo de efectivo. ¿Qué es el flujo de efectivo? Es un estado financiero que nos permite determinar las verdaderas entradas y salidas de dinero que proyectamos tener en nuestro establecimiento, con el fin de analizar la conveniencia o la viabilidad financiera en materia de inversión. Este flujo de efectivo se puede hacer de forma mensual, trimestral o anual, que es lo que comúnmente suele aplicarse. ¿Cuáles son las cuentas que se utilizan en el flujo de efectivo? Lo primero es la proyección de ventas, es decir, todos los ingresos que se proyectan, mensual, anual, trimestralmente. Recordemos que esta proyección de ventas o ingresos depende del estudio de mercado. Posteriormente vienen los egresos, caracterizados en las inversiones en activos fijos. Miren que aquí hay un menos porque los egresos se restan, los ingresos se suman, los egresos se restan. Entonces, la inversión en activos fijos, que esto sale el presupuesto de inversión inicial, los pagos efectivos en compras, los gastos de fabricación, los gastos de personal, los gastos de administración, todo esto son costos, y miren que dependen del estudio técnico, del estudio administrativo, del estudio legal. Egresos o pagos de capital, los gastos financieros, las transferencias de impuestos como el IVA o la retención en la fuente, que es un anticipo del impuesto de renta, menos la distribución de utilidades y menos el impuesto de renta y complementarios. O sea, todo lo que son la proyección de ventas de ingresos se suma y lo que son egresos se resta. Esa suma y esta diferencia nos va a dar el neto disponible, el flujo de caja neto disponible. Y a esto se le suman el aporte de los socios y los préstamos. Aporte de socios cuando hablamos de financiación o capital propio, que aportamos nosotros, y préstamos si se necesita financiar. Y esa suma del neto disponible más el aporte de los socios más los préstamos es lo que nos va a dar el flujo de caja final. Y esto es lo que se toma en cuenta para la toma de decisiones en inversión. Si de verdad es conveniente o no realizar la inversión en nuestro establecimiento farmacéutico. Para esto, pues obviamente también se utilizan medidas como la tasa interna de retorno, valor presente neto y algunos indicadores de evaluación económica. Este es un ejercicio que yo les voy a proponer a todos ustedes para que lo desarrollen, corroboren los cálculos del punto de equilibrio, que calculen, hagan ojalá en lo posible estas fórmulas, aplíquenlas para que determinen cómo se halla nuestro punto de equilibrio. Muy bien. A continuación vamos a entrar a nuestra tercera unidad de aprendizaje, que corresponde a las redes de apalancamiento.
Bueno, entonces continuando, entramos ya a nuestro tema de redes de apalancamiento, ya para finalizar nuestra unidad número 3 de aprendizaje y por ende nuestro curso de empresarismo. Entonces vamos a mirar qué son las redes de apalancamiento de las empresas, lo que algunos autores denominan los aceleradores de negocios. Entonces, primero hablamos de las fuentes de financiación. Esas fuentes de financiación dependen, pues obviamente, de las necesidades que nosotros establezcamos a partir del presupuesto de inversión inicial. En el presupuesto de inversión inicial nosotros establecemos cuáles son las necesidades de capital para invertir en nuestro establecimiento farmacéutico. Recordemos que en el presupuesto de inversión inicial, como lo acabamos de ver, prácticamente expresamos ahí lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esas fuentes que el mercado o el sector financiero nos ofrece para nosotros poder capitalizar o cubrir esta inversión inicial en caso que no contemos con los recursos? Entonces, uno son los establecimientos de crédito, tales como los bancos, las corporaciones financieras, las corporaciones de ahorro y vivienda, los establecimientos crediticios, que eso pertenece al mercado financiero, ¿cierto? Al mercado financiero intermediario. Tenemos también las entidades de servicios financieros, tales como las empresas prestadoras de leasing. Leasing es un arrendamiento financiero. La compra de cartera del factoring, la bolsa de valores, que ya es un mercado ya no intermediado, o sea, bolsa de valores o mercado bursátil, y las firmas comisionistas de bolsa. También están los inversionistas institucionales, como las aseguradoras, las reaseguradoras y las sociedades de capitalización. Y tenemos los fondos financieros y el Banco de la República o entidades públicas como FINDETER, Financiera para el Desarrollo Territorial, el Fondo Financiero Agropecuario, FINAGRO y demás. ¿Listo? Esas son algunas entidades públicas y privadas en Colombia que se nos pueden convertir o que pueden, digamos, colocar a disposición nuestra los recursos financieros en caso que no tengamos el presupuesto de inversión inicial para iniciar nuestro proyecto o poner en marcha nuestro establecimiento farmacéutico. Tenemos también estas fuentes de financiación ya más específicas del emprendimiento en Colombia, tales como la banca de oportunidades, los ángeles inversionistas, los fondos de capital de riesgo, que esos son, digamos, unas alternativas muy interesantes que en algún momento pues traen consigo el riesgo de liquidez y ciertos riesgos financieros, los fondos mutuos, los fondos de capital de riesgo corporativo, el Fondo Colombiano de Modernización y Desarrollo Tecnológico de las micro, pequeñas y medianas empresas FOMIPYME. Esto es muy importante, estos fondos. Obviamente que cada uno de estas entidades, pues prácticamente tienen unos requisitos para uno acceder a esta financiación. Los fondos nacionales de productividad y competitividad y FINAGRO en el caso de que sean proyectos agrícolas. Pero prácticamente lo que quiero decir con esto es que los recursos están. Lo importante es saber acceder a ellos a través o cumpliendo con los requisitos que nos piden estas entidades para poder financiar nuestros proyectos. También están los programas nacionales de creación de empresas de base tecnológica, lo que se conocen como las startups digitales, Bancoldex, que todo es todo lo que tiene que ver con la banca para promover la exportación de productos, los mercados de capitales, propiamente dichos, compuesto por los bonos, las acciones, los bonos convertibles en acciones, los futuros, los derivados y otros instrumentos financieros, el Banco Interamericano de Desarrollo, que esto es banca de segundo piso o banca multilateral, Corporación Andina de Fomento y Cooperación Internacional, en caso de proyectos de mayor magnitud. Resulta que hay muchos mitos que se han tejido en torno a la financiación de los proyectos. Esto lo tomé de un autor colombiano, Rodrigo Varela, en su libro de Innovación Empresarial, Arte y Creación y Ciencia en la Creación de Empresas, que nos habla de estos mitos. Lo importante es tratar de desmitificar todo esto, porque muchas veces puede que los recursos estén. Lo importante es saber acceder a ellos de manera oportuna.
El primer mito que se ha creado es que se necesita mucho dinero para poder establecer una empresa, cosa que no todas las veces es necesario. Por eso es tan importante hacer a conciencia todos los estudios, el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, legal y financiero, porque puede que de pronto la inversión que se requiera no sea bastante alta. Tal vez se requiere una inversión mínima. El segundo mito es que todo lo que necesito para que mi empresa sea exitosa es una buena capitalización. No necesariamente. Eso tal vez depende del tipo de proyecto, de plan de negocio que nosotros estemos abordando. Un tercer mito es que comenzar sin dinero es comenzar en pequeño y sin posibilidad de crecer. A veces creemos que como no tenemos dinero y así comenzamos, que es muy arriesgado y que no vamos a crecer. No necesariamente. Un cuarto mito es que no hay dinero para financiar las empresas. Ojo, los recursos están. Independiente que exista corrupción, independiente de todos los males que aquejan a nuestra sociedad, pero existen los recursos. Hay que saber acceder a ellos. Un quinto mito es que solo les prestan a los que tienen y no necesitan. Es decir, a las personas o a los empresarios que tienen mucho dinero. Y resulta que podemos nosotros también acceder con ideas de negocio creativas e innovadoras en nuestro sector farmacéutico, podemos acceder a esta financiación perfectamente. Un sexto mito es que es absolutamente necesario usar financiación externa, o sea, creer que si 80 millones es nuestra inversión inicial para montar nuestra droguería, que todos los 80 los tenemos que financiar ante un banco. No necesariamente. ¿Listo? Y mito séptimo es que solamente los locos y los aventureros empiezan sin dinero, que es muy arriesgado, que es muy alocado. Y resulta que la mayoría de los grandes emprendedores, y eso lo vimos en nuestras primeras sesiones cuando hablamos de Walt Disney y de todos estos, líderes emprendedores, prácticamente ellos iniciaron sin dinero. Y miren las grandes industrias que crearon, las grandes empresas que crearon, y con poca inversión o casi ninguna inversión. Unas entidades que se convierten en esas redes de apalancamiento o en esos aceleradores de negocios son los centros de atención empresarial propios de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio son sociedades de economía mixta, o sea, de capital público y privado, que básicamente tienen como objetivo propiciar por el fortalecimiento de las empresas. Y obviamente que las cámaras de comercio, aparte de que hay que aplicar o hay que cumplir con unos requisitos de inscripción de libros, de actas, de la matrícula mercantil, la renovación del registro y demás, ellos brindan asesoría, acompañamiento, formación también para los empresarios. Y las cámaras de comercio cuentan con los centros de atención empresarial. Estos son unas estructuras dotadas de tecnología y talento humano necesario para recibir la documentación requerida en términos de la creación y constitución de empresas y su posterior envío de manera electrónica a las demás entidades que intervienen en ese proceso. Y prácticamente es un intermediario que permite facilitar al empresario realizar los trámites de constitución legal de su empresa. También otro de las redes de apalancamiento que tenemos en Colombia es la Corporación Ventures. Entonces, las Corporación Ventures, básicamente es esa entidad que prácticamente busca patrocinar ideas de negocio realmente creativas e innovadoras que tengan alto valor, una propuesta de valor bastante clara, y ellos ofrecen servicios como concursos, formación al empresario y financiación a través de capital semilla o de otro tipo de financiación para acelerar o incubar estas ideas de negocio y fortalecerlas. También hay un portal nacional de creación de empresas, lo vemos en pantalla, www.crearempresa.com.co, que brinda asesoría en línea a todos los empresarios. Entonces, básicamente ahí se pueden agilizar los trámites legales de la constitución de estas unidades productivas. Es decir, todo lo que se hace en presencial se puede hacer de manera digital, más en estos tiempos en los que nos encontramos, en tiempos de confinamiento, de pandemia. Estos portales se convierten en una ayuda importantísima para la constitución legal de las empresas o de estos emprendimientos. También hay programas de
de acompañamiento que brindan las cámaras de comercio, que brindan asesorías para convertir los proyectos empresariales en una realidad, como los instructivos de plan empresa en línea, planes financieros y herramientas virtuales para la empresa. Cada entidad tiene unas metodologías para presentar el plan de negocios. El SENA lo tiene y ahorita lo vamos a visualizar. Y otros establecimientos, otros, digamos, aceleradores de negocio también tienen sus propias metodologías para la presentación de esos planes de negocio y acceder a esos recursos. El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, tiene un programa que es el Fondo Emprender. El Fondo Emprender es un fondo que se creó por parte del Gobierno Nacional para financiar iniciativas empresariales que provengan y sean desarrolladas tanto por alumnos del SENA que hayan finalizado la etapa lectiva, egresados del SENA en programa de jóvenes rurales y líneas de formación de líderes del desarrollo, y estudiantes que se encuentren cursando los 2 últimos semestres en un programa de educación superior reconocidos por el Estado. También personas que hayan concluido materias dentro de los últimos 12 meses o profesionales universitarios cuyo primer título haya sido obtenido durante los últimos 24 meses. O sea que prácticamente esto es una gran oportunidad para ustedes, por lo menos muchos, ustedes están entre quinto, sexto semestre, pueden, digamos, si tienen alguna idea de negocio, ojalá la creación de una droguería, de un establecimiento farmacéutico, y necesitan esa financiación, pueden acceder a los requisitos del Fondo Emprender. Ellos tienen una metodología para la presentación del plan de negocios y la idea es presentar el plan de negocios bajo la metodología Fondo Emprender. Es un poquito más dispendiosa, se maneja a través de cédulas, de matrices, pero también si nosotros hacemos un ejercicio muy juicioso, tal vez podemos acceder a estos recursos. Cuando hablamos de empresas de base tecnológica, y más en estas épocas o en estos tiempos de revolución digital, Google, el motor de búsqueda, viene desarrollando en convenio con las universidades un evento que se llama el Startup Weekend, que es un evento de 54 horas aproximadamente, es una inmersión, donde prácticamente participan emprendedores de varios perfiles, desarrolladores de software, diseñadores gráficos y gente de negocios, que se reúnen en equipos alrededor de una idea para convertirla en realidad y crear una empresa de base tecnológica a través de Internet. Esto, pues prácticamente tiene muchos incentivos. El ganador de estos concursos, por lo general, Google le cede la franquicia gratuita para que monte su página web de la empresa online que desea constituir. Esto, por ejemplo, Google lo que hace es establecer convenios con las universidades para desarrollar este evento. Este evento es una inmersión que generalmente dura casi que 3 días, se puede decir así, un poquito más de 3 días, y se hace, el ganador, pues obviamente obtiene la franquicia de Google para montar su aplicación, su página web asociada con su empresa online. Directamente, por ejemplo, las gobernaciones, voy a hablar de un caso específico que es la gobernación de Cundinamarca, ellos tienen los Sí Puedo. Sí Puedo es la sigla que determina los Centros de Integración y Productividad Unidos por el Desarrollo, así se llama, y se ponen a disposición de emprendedores, empresarios, asociaciones, personas naturales y jurídicas, junto con un espacio físico, un talento humano capacitado y un portafolio de servicios integrados, con el fin de fortalecer el emprendimiento regional, desarrollar cadenas productivas o clústeres, concentraciones geográficas de empresas, fomentar la cultura de calidad y facilitar encuentros comerciales nacionales e internacionales que fortalezcan la capacidad empresarial. Estos son programas que brindan directamente las gobernaciones. Este es un ejemplo de la gobernación de Cundinamarca que tiene los Centros de Integración y Productividad Unidos por el Desarrollo, Sí Puedo. También desde el Gobierno Nacional, a partir de febrero del 2012, se creó la Unidad de Gestión de Crecimiento Empresarial del Gobierno Nacional que se llama Impulsa. Y esto se permitió promover el emprendimiento, la innovación y la productividad como ejes para el desarrollo empresarial y la competitividad en Colombia.
Este trabaja con el fin de forjar empresas del futuro y que éstas sean innovadoras y productivas, que generen riqueza y sean protagonistas del crecimiento económico de Colombia. Estas unidades también pueden patrocinar ideas de negocio desde que sean creativas e innovadoras y se acojan a los requisitos específicos. Desde la normatividad, también se apoya el emprendimiento en nuestro país. Y aparte de las normas del decreto de la ley marco del emprendimiento que se estableció en el 2006, se tiene la ley 1780 del 2016, en la cual se da la promoción de empleo y emprendimiento juvenil. Esta legislación en Colombia aplica para jóvenes entre los 18 y los 28 años de edad para acceder a estos requisitos. Los requisitos es que ojalá se constituyan pequeñas empresas jóvenes conformadas por personas naturales o jurídicas cuya planta de personal no sea mayor a 50 trabajadores y activos totales que no superen los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Las personas naturales pueden tener hasta máximo 35 años de edad y como incentivo se brinda la exención del pago de la matrícula mercantil y renovación del primer año siguiente al inicio de la actividad económica principal. Listo. Ahora vamos a ver este testimonio de un emprendimiento en el sector farmacéutico que es la droguería Droxy Fe Salud. Entonces vamos a ver este emprendimiento que básicamente es un ejemplo de cómo se pueden acceder a recursos, patrocinar nuestras ideas de negocio a partir de la creación de establecimientos farmacéuticos. Este es un ejemplo de una franquicia de Droxy y cómo este empresario nos habla de este caso exitoso de emprendimiento y de patrocinio de ideas de negocio. Vamos a ver el siguiente video. Buen día, ¿cómo están los señores droxistas? Me presento, mi nombre es Henry Chávez, tengo una droguería ubicada en Villa Gladys, el nombre de la droguería es Fesalud Porvenir. Estoy muy contento de pertenecer a Droxy. La verdad, llevo en este marzo cumplí 2 años y pues me he sentido muy satisfecho con la marca. Primero que todo fue como una ayuda que me hicieron para salir adelante, para surgir. La droguería anteriormente era pequeña, 3 estantes, y pues con la marca me ayudaron mucho con su POP y todo para salir adelante y ser la marca más visible aquí en el barrio. El primer beneficio es que no me siento solo. Estoy como cobijado por la red Droxy que me brindó, digamos, en cuanto al papeleo y en cuanto a la organización, una ayuda muy chévere para la droguería. Segundo, pertenecer a los planes de tanto exhibición como a los planes de Droxy Puntos que me ha brindado Droxy, los cuales han cumplido a cabalidad. Bueno, el plan Droxy Puntos fue un plan que me ofreció Droxy el año pasado, quien tenía que ver en mis ventas, se sumaba unos puntos y entre más ventas o más les compraba Droxy, pues más puntos iba a adquirir y cogía esos puntos, los acumulaba y los cambiaba por unos excelentes premios. Me pareció primero que todo súper agradable, súper organizado, todo digamos cumplió las expectativas que yo requería como cliente. Les comentaba que todo consiste en acumular puntos de acuerdo a sus compras y entre más compras pues mejor el regalo. Obtuve 2 regalos muy chéveres, entonces estoy muy satisfecho con Droxy. En el primer obsequio que gracias a Droxy, fue una planta de sonido muy chévere, Sony, con Bluetooth, Wi-Fi, muy chévere la planta. El segundo premio fue un sofá esquinero
elegante, acolchonadito, muy bueno. Y el tercer premio fue un camping para 5 personas, excelente, de bajo peso, muy chévere todo. Al principio me pareció una meta difícil de alcanzar, pero yo dije, vamos a cumplirla. Y en cuanto más pasaba el tiempo, pues más me daban ganas de cumplir la meta y llegar al premio, el premio querido. Entonces, no, al principio difícil, pero con esfuerzo se puede lograr. Claro que sí, el Droxy Puntos es el mejor plan que se ha podido inventar Droxy para estimular las compras y claro, ojalá sigan con ese plan y entre más premios mucho mejor para lograrlos todos. Bueno, primero que todo, me gusta ser un droxista por la confianza que le doy al cliente. El cliente ya busca la marca Droxy y al estar patrocinando toda la marca así en mi droguería, pues entonces el cliente se va a sentir con mucha confianza al comprarme a mí. Gracias a ustedes por la visita y los espero pronto. Bueno, como pudimos observar en este video, también las cadenas de droguerías como Droxy, por ejemplo, ellos también se pueden convertir en redes de apalancamiento o aceleradores de negocio si nosotros queremos establecer nuestra droguería. Esto a nivel de franquicias, que es explotación de la marca, que también, digamos que a través de esta franquicia se puede brindar la capacitación, la asistencia técnica y el uso de la marca de Droxy, por ejemplo, de la cadena de droguerías Droxy, lo cual permite también aumentar las ventas y generar el posicionamiento esperado. Con esta presentación, oficialmente damos por terminado nuestro curso de empresarismo. Les recuerdo a todos cuáles son nuestras dos últimas actividades. Entonces, tenemos la actividad de aprendizaje número 2. Por favor, les sugiero a todos, lean detenidamente la guía de aprendizaje número 2 para que puedan desarrollar oportunamente la actividad. Recuerden que es un documento en Word y que lo pueden presentar de forma individual o grupal, según cómo establezcamos o se establece en la guía de aprendizaje número 2. El plazo límite para enviar la actividad número 2 es el próximo lunes 24 de mayo a las 11:59 de la noche. Y también ya está abierto el parcial número 2 que integra todo lo que hemos visto en estas 4 semanas de nuestro curso y que también está habilitado a partir de hoy, 18 de mayo, y se cierra el próximo lunes 24 de mayo también a las 11:59 de la noche. Mil gracias a todos. Espero que por favor cumplamos con nuestras dos últimas actividades del curso y les recuerdo, a partir de mañana en la plataforma Canvas van a encontrar la grabación de esta videoconferencia junto con la presentación respectiva. A todos ustedes muchas gracias. Espero por favor trabajen en las dos últimas actividades de nuestro curso de empresarismo. Feliz noche para todos. Hasta una próxima oportunidad.